Ahorita el hermano Gilberto hizo una oración bien corta para levantar el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Y fíjense que nosotros, bueno, yo soy de la idea de que no hay que estar cada domingo, estar llorando y quedando 30 minutos para que la gente dé. Yo más bien soy de la idea de a la gente enseñarla a lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda y dar, y no estarles haciendo manita de puerco cada domingo. Pero sí creo que una persona que es nacida de nuevo entiende lo que es el dar para Dios. Entonces póngale al tema de hoy, seguimos con nuestra serie, y póngale como título al tema de hoy: dime cómo usas tu dinero y te diré qué tan lleno del Espíritu Santo estás. Y los voy a invitar por favor a que abra Mateo capítulo 6, verso 21, donde dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una traducción más actual sería: dime en qué gastas tu dinero, dime en qué lo inviertes, dónde lo depositas, y te diré realmente dónde está tu corazón. Jesús habló mucho del cielo. También fue Él quien habló más del infierno que ninguna otra persona. Pero por increíble que parezca, el tema que Jesús más tocó cuando Él estuvo en la tierra fue el tema del dinero. Y este fue uno de ellos, donde dijo: donde tengan ustedes distribuido, invertido sus finanzas, ahí estará su corazón. Dime cómo gastas tu dinero y yo te puedo decir qué tan espiritual eres. ¿Por qué? Porque el dinero es un indicador de la condición espiritual de tu corazón. Fíjense que desafortunadamente hoy, debido a tantas opiniones y al YouTube que tanto se ve de que no des tu diezmo, que el diezmo es de la ley y que no tienes que dar, y fíjense que en vez de que la gente venga, dé al Señor con alegría, esto ha creado que el creyente se vuelva mezquino y que no quiera dar muchas veces nada para la obra de Dios. Porque yo vi en el video que no debes de dar el diezmo, pero ya no dan nada, ni siquiera ni el 5, ni el 4, ni el 3%. ¿Por qué? Porque hay un pobre entendimiento y mucha confusión acerca de lo que es el dar para las cosas de Dios. Porque dicen, el diezmo es de la ley. Y viene una pregunta bien interesante que nos tenemos que responder nosotros. Muy importante. ¿La ley fue abolida? ¿Qué dicen ustedes? ¿La ley fue abolida? Muy buena pregunta, porque entonces de aquí podemos sacar nosotros nuestra interpretación acerca del diezmo. Y vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Fue abolida o no fue abolida? Unos dirán, sí, fue abolida, otros no, no es abolida. Pero ¿qué le parece si le preguntamos a Jesús? Y vamos a abrir ahí Mateo capítulo 5, verso 17, porque interpretaciones hay muchas. Videos en YouTube que contradicen el diezmo hay muchas. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Y dice Él: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Vino Jesús a anular la ley? La respuesta es no. Dice Él: no he venido para abrogar, para anular, para cancelar, para suprimir, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Ahora, no me malentienda y me vea con malos ojos de que me estoy volviendo judío mesiánico. No, estamos dando la interpretación correcta de la ley. Si la ley fuese abolida, ¿cómo conoceríamos el pecado? Pablo mismo dijo: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley, que la ley es pecado? ¿Que la ley es mala? En ninguna manera. Él dijo, la ley es buena. ¿El problema quién era? El problema era el apóstol Pablo. Porque dice aquí en Romanos 7:7, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por medio de ¿qué? Sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él mismo dice que la ley, ¿cómo es? ¿Buena o mala? La ley es buena.
Dice, no robes, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio. ¿Es buena o es mala, hermano Refugio? Es buena la ley. La ley no está diciendo nada malo. Ahora, necesitamos tener un entendimiento de lo que Jesús nos vino a revelar. En Colosenses 2:17 nos muestra un principio que los estudiantes de hermenéutica ya saben, lo que es el tipo y el antitipo, o las sombras y realidades. Y Pablo dice aquí, todo lo cual es sombra, hablando de todo lo que es la ley, los rituales, el tabernáculo, el cordero. ¿Qué era? Era sombra de lo que había de qué, de lo que había de venir. ¿Y quién había de venir? Dígalo fuerte, Cristo había de venir. Dice, pero el cuerpo es de ¿quién? Pero el cuerpo es de Cristo. Y da la imagen de una sombra, de una persona a la cual como que no sabes quién es. Ay, y todas esas imágenes eran sombras. Pero cuando tú volteas a ver ya la realidad y te das cuenta de que esas sombras eran Cristo, entonces, ¿qué es más valiosa? ¿La sombra o la realidad? La realidad, porque las sombras simplemente estaban apuntando a una realidad. Ahora, ¿cómo puedes tú diferenciar un rostro más fácil? ¿Viendo la sombra o viendo a la persona? Viendo a la persona, ¿sí? Ahora, una sombra nos conduce a la realidad. ¿Qué es primero, el tipo o el antitipo? ¿Qué es primero, el tipo o el antitipo? Los estudiantes de hermenéutica, el tipo. Y luego viene ¿qué? El antitipo. Todo el Antiguo Testamento era ¿qué? Era un tipo. Y el antitipo tuvo su cumplimiento en Cristo. Ahora pregunto yo, ¿qué es mayor? ¿La sombra o la realidad? La realidad es mayor. Por ejemplo, vamos viendo la realidad. Ya vimos que Jesús dijo en otra versión, no crean ustedes que yo he venido a quitar la ley. No, dice, no he venido a ponerle fin, sino a darle su valor pleno. Otra versión dice, no he venido para destruirla, sino para darle su completo significado. Otra versión dice, no he venido a anularla, sino a darle su verdadero y completo significado. ¿Fue anulada? No. ¿Cristo vino a qué? A darle el verdadero significado de la ley. Ahora, Cristo viene a sacar de las sombras la realidad de la ley. Por ejemplo, bajo las sombras, la ley decía, no cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento es? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Rápido. No. Traigan a los niños, por favor, de la clase, que nos digan cuál es el mandamiento de no cometerás adulterio. En Mateo 5:27, fíjense bien. En las sombras decía, no cometerás adulterio. Y dice el verso 27, oíste que fue dicho en la sombra, no cometerás adulterio. Diga, sombra. Esa es la sombra. Sexto mandamiento. Pero yo, pongan atención, yo no vine a anularla. Yo vine a darle el completo entendimiento acerca de este mandamiento, la completa realidad. Bajo las sombras decía, no cometerás adulterio. Ahora yo vengo a darle el cumplimiento, el entendimiento completo a este mandamiento. Y es, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál mandamiento es más grande? ¿El de la sombra o el de la realidad? La realidad. Otro mandamiento de sombra decía, no matarás. Y ahí en Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, a los patriarcas, a Moisés, todos los que recibieron la ley, el quinto mandamiento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué número de mandamiento era este? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo. ¿Cuál?
Muy bien, el quinto mandamiento. Ahora, oíste que en la ley dice no matarás. Ahora yo vengo a darle la interpretación completa a este mandamiento. Pero yo os digo, fíjense bien, ya vimos que es más grande que la sombra la realidad. La realidad. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será qué? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso todos aquellos que andan en la ley y todos esos rollos, o sea, ¿quién nunca ha visto una mujer y la ha codiciado? ¿Quién nunca se ha enojado? Ahora, la ley no es mala porque nos dice, eres malo. Es lo que nos está diciendo, eres malo. La ley nos salva. Ahora, la ley nos dice que somos hombres que estamos condenados, malos, que nadie puede guardar la ley. ¿Para qué? Para correr a Cristo y que Él nos pueda salvar. ¿Vamos bien? Otra sombra. La ley decía, guarda el sábado. ¿Sí o no? ¿Qué mandamiento era ese, el de guardar el sábado? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. No sé por qué presiento que no se saben los 10 mandamientos. Me estoy empezando a preocupar. ¿En orden? Vamos a empezar a mandarlos a la clase de niños. Las maestras hacen un buen trabajo para que se lo sepan de aquí unos 2 o 3 meses. Había que guardar el sábado en la ley. Ahora, en las epístolas se nos empieza a revelar la realidad, porque el sábado era también una sombra. Y en Hebreos 4:3, fíjense lo que dice. Pero los que hemos creído, estamos en el reposo. Estamos en el Shabbat. ¿Quiénes? Los que hemos creído. ¿Cómo guardamos el sábado? Viniendo a los pies de Cristo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, fíjense, del séptimo día, del día de reposo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo verdadero, porque el Shabbat nos está revelando que el Shabbat era una sombra, pero no era la realidad. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿Cómo entramos al reposo del Señor? Creyendo y por medio de la obediencia a nuestro Señor y Padre Jesucristo. Y dice en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, el cual es la realidad. Porque el que ha entrado en su reposo, pongan atención, el que ha entrado en el Sabbat, también ha reposado de sus obras. Martín Lutero lo entendió. Él era una persona que decía, no puedo guardar la ley. Este hombre se golpeaba él solo, porque volteaba y ay, desea esta mujer. Dice que se metía en unos cuartos fríos, se encadenaba y se pegaba para que le doliera la carne y decía, no puedo. Este hombre estuvo a punto de volverse loco porque decía, no puedo guardar la ley, se desesperó. Pero cuando vio y entendió que cuando venimos a Cristo, Él nos justifica, entendió la justicia de Dios y creyó, dice que vino una paz en su corazón y se dio cuenta que no es por el esfuerzo, sino es por la fe en Cristo Jesús. Y vino un reposo de que la salvación no se puede alcanzar por ninguna obra, sino por la fe en el Señor, y entramos en el reposo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el verdadero reposo. Ahora, yo no guardo el sábado, porque para mí yo estoy en reposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días son días para consagrar a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? El cristiano ya no guarda el sábado un día, sino que estamos en el reposo espiritual toda la semana.
Aquel era una sombra de lo que habría de venir. ¿Vamos bien? Hermano Refugio, ¿la circuncisión fue anulada? ¿Qué dices? ¿La circuncisión fue anulada? El hermano dice que fue anulada. Ya vimos que Cristo dijo que Él no vino a anular nada, pero Él dice, pues yo creo que sí. En Colosenses, capítulo 2, verso 11, nos muestra, ya vimos que todo era ¿qué? Eran sombras. Por eso no fueron anuladas, porque era una sombra de una realidad. La realidad estaba dando sombra en el Antiguo Testamento. Y bien, en la realidad dice, en el cual también fuiste circuncidados, o sea en Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. A ver, cuando se cortaba el prepucio y se quitaba ese pedazo de carne, ese pedazo de carne estaba tipificando que un día Cristo cortaría nuestra naturaleza carnal, la quitaría y la separaría de nosotros para volvernos espirituales. Y ese pedazo de carne quedaría crucificado con Cristo juntamente. ¿Fue anulada o se nos vino a dar una realidad? Se nos vino a dar una realidad de la circuncisión. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya somos circuncidados en Cristo? Amén. No en la carne era una sombra. Y unos vuelven a las sombras diciendo, pues ¿qué onda? Cuando ya fuimos circuncidados con Cristo en nuestro corazón. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen de los actos ceremoniales del Antiguo Testamento? ¿Qué me dicen? Mire, Hebreos es como el Levítico del Antiguo Testamento. Hablan de lo mismo. No más que Hebreos expone la realidad. Mire, en Hebreos 10, 1, para que entienda más lo que le estoy explicando, dice, dígame si ya lo tiene, para leerlo juntos. Porque la ley, pongan atención, porque la ley, teniendo la sombra o la realidad. ¿Qué tenía la ley? La sombra. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjense bien, no la imagen misma de las cosas. ¿Quién nos vino a traer la imagen misma de las cosas? La imagen de la realidad. Cristo la vino a traer. Por eso Él no vino a anular nada. Simplemente les vengo a decir, esa sombra ¿cuál es? Y es esta, y soy yo. La sombra y la realidad. Perdón, la realidad de todo lo que la sombra apuntaba. Hermano Jorge, la sangre, el tabernáculo, el cordero expiatorio, ¿fueron anulados? La sangre, el tabernáculo y el cordero, ¿fueron anulados? ¿O se vino a dar un entendimiento verdadero de lo que significaba aquello? No fue anulado. ¿Sí? Porque el cordero, ¿quién es? Es Cristo. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ya ha venido a ¿qué? La realidad, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Fue anulado o se vino a dar la realidad? Se vino a dar la realidad. Ahora, entonces, nos queda claro que la ley no fue anulada, ni una jota ni una tilde. Se le vino a dar la realidad y el entendimiento completo que la ley estaba anunciando, porque la ley era sombra de lo verdadero, y lo verdadero es Cristo. Ahora seguimos buscando las realidades de la ley. Y me voy a enfocar en algo que hasta van a temblar, en el diezmo. El diezmo. ¿Fue anulado
¿O sigue bajo el mismo principio? A ver, vamos bien. O sea, toda la ley no fue anulada, sino que se le vino a dar ¿qué? El correcto entendimiento. No hay una anulación de nada de la ley. Ahora, ¿el diezmo era una sombra o una realidad? El diezmo era una sombra. El diezmo en ningún momento fue abolido. Ahora, vamos a ver la realidad del diezmo. Cristo vino a revelarnos que un corazón regenerado, porque muchos dicen, sí, pero ya Él nos liberó de la ley. No, lo que está diciendo ahí, que nos liberó de la ley, que nos liberó de la condena y del castigo que la ley nos imputaba. Cuando Dios nos hace libres, ahora el cristiano regenerado tiene la capacidad, puede dar el 10%, que es lo mínimo que Dios espera de un corazón regenerado. Pero ahora bajo la realidad, un cristiano ya puede, si él quiere, dar si quiere más del 10%. Pero el 10%, que es la sombra, es lo mínimo que la ley requería y es lo mínimo que Dios espera de alguien que se supone que el amor de Dios mora en él. Y vamos a abrir Mateo, capítulo 12, verso 41, por favor. Y fíjense, Jesús habló bastante sobre el dinero, fue el tema que él más tocó. Y fíjense aquí en el verso 41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ponga mucha atención, Jesús no pasaba por casualidad, sino que él estaba sentado en el lugar donde se estaban depositando las ofrendas, ahí en el lugar. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Pero para qué Jesús miraba eso? Marcos 12:41, perdón, 12:41. Andan en Mateo, ¿verdad? Ya, perdón. Recapitulamos para que vayamos todos juntos. Dice, ¿ya lo tiene? Estando Jesús sentado delante del arca. Recapitulo, ¿dónde estaba Jesús? Sentado delante del arca. No iba por casualidad pasando y de casualidad vio que echaban dinero. No, él estaba ahí. Dice, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Para qué Jesús miraba eso? Porque Jesús estaba atento a lo que se estaba depositando en el arca. Déjeme decirle por qué. Más adelante Él nos revela el corazón. Ustedes ahorita, los sugieres pasaron con una canastita. No era un arca, no era un alfolí, pero ya bajo el contexto moderno, pues no tenemos arca, tampoco un alfolí que era un cuarto. Ahora tenemos canastas. Yo siempre decía, ¿por qué tienen que pasar, recoger dinero cuando en medio del servicio? ¿Por qué no lo recogen al final? Pero fíjense que tú entiendes que al levantar una ofrenda, tú estás ofreciendo algo de tu corazón a Dios, representado en tu dinero. Y fíjense cómo aquí Jesús estaba mirando. Y Él sigue mirando cuando los sugieres pasan con las charolas. Jesús sigue mirando lo que echas y cuánto echas. Porque lo que hay ahí revela mucho de la condición de tu corazón. Y seguimos leyendo. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. En una traducción más actual es: echaron las sobras. Pero esta de su pobreza echó no solamente el 10%, ¿cuánto echó? Echó el 100%, porque un corazón regenerado, puedes dar tu 10%, que es lo mínimo que Dios espera, pero ahora bajo la gracia tú puedes dar más. ¿Qué era mayor, la sombra o la realidad? La realidad. Un corazón regenerado puede desprenderse más. Y aquí nos lo muestra. Esta mujer dio más que los demás.
Los demás muy seguramente no estaban dando ni el 1%, porque era gente rica. ¿Usted cree que $1,000 para Carlos Slim es algo? Es nada, o sea, no echa ni el 0,000.1%. A lo mejor se ve mucho, pero realmente ¿qué está echando? Las sobras. Esta palabra sobra significa periseo, de donde viene periférico, y habla de cuando una comida se cae alrededor porque ya está llena y son las sobras. Fue la misma palabra que Jesús usó cuando dijo, recojan los sobrantes. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que le dan a Dios las sobras, el sobrante. Lo que una vez que ya quedé saciado, como las personas que comieron, saciaron, y lo que sobró después de que yo me aseguré de que yo comí, entonces ese sobrante, esas sobras, las pongo delante de Dios. ¿Estamos bien? Es lo que se conoce como limosna. Pero ahora, cuando usted viene a la iglesia, viene a presentarse ante un rey o ante un limosnero. Ante un rey. Abraham sabía cuando le dio los diezmos a Melquisedec que era un rey y le dio sus diezmos. Ahora, las limosnas tienen su lugar. Jesús dijo, cuando des limosna a los pobres, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Porque también hay un lugar para las limosnas, para dar a las personas, pero a un rey, ¿qué se le ofrece? A un rey se le ofrece lo mejor. ¿Qué dijo David? No daré ofrenda que no me ha de costar, porque es para el rey y tiene su lugar el ofrendar a Dios. Ahora, ¿a quién le pertenece el dinero? El dinero que usted tiene, ¿de quién es? Porque Ageo dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están de acuerdo que Él es el dueño de todo su dinero? ¿Los ofrenderos dirán la verdad? Porque podemos decir, sí, Él es el dueño de todo, pero ¿le dio a Dios lo que es de Dios? ¿O le dio lo que le sobraba? Qué buena pregunta, ¿verdad? Otros dicen, porque me lo han dicho, yo no doy los diezmos, pero yo le doy el dinero que voy a diezmar a la gente pobre. Y mire, suena misericordioso y suena correcto, pero Dios nos dice, ahí en Mateo 23:22, a los escribas los reprendió, porque daban sus diezmos, pero no estaban dando a los pobres, no estaban siendo misericordiosos. Ahora, Dios nos manda a que le demos a Dios lo que es de Dios, pero que también ayudemos a los hermanos que tienen necesidad. Cada uno tiene su lugar. Y les dijo en el 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino. Un día un hermano me dijo, sí hermano, pero en la ley se llevaban animales. Dije, mi hermano, te voy al recibo de aquí de la renta y págale con un chivo a Tomás. O voy a pagar el gas y lleva un cabrito. Son $23. Ah, aquí está el cabrito. Es que en aquel tiempo era la moneda de cambio, hermanos. ¿Sí me explico o no? Y dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense lo que dice. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Misericordia. O sea, darle al pobre, al hambriento, sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de entregar los diezmos al alfolí. Como les digo, las limosnas a los pobres tienen su lugar. Jesús mismo dijo, cuando des limosna. Pero también dijo, darle a Dios lo que es de Dios. Repasamos entonces. El diezmo es lo mínimo que Dios espera de un corazón regenerado bajo la ley. Pero ahora se puede ofrendar de manera expiatoria. Por ejemplo, fíjense el concepto que tenemos ahora. Los sugieres pasan y les dicen, ¿va a diezmar o nomás va a ofrendar? Dando a entender que no va a dar el diezmo, que va a dar menos. Pero la realidad es, ¿nomás va a diezmar, va a dar el mínimo o va a ofrendar de manera expiatoria?
O sea, una persona que va, las dos son ofrendas, pero se entiende que una persona que va a dar más del diezmo va a dar una ofrenda expiatoria. Quedaría así: ¿va nomás a diezmar o va a ofrendar? Y el otro va a decir: no, nomás voy a dar sobras. ¿Sí me explico? Los ricos, ¿qué echaban? Las sobras, lo que les sobraba. Mire, uno de los indicadores más confiables de una conversión genuina es la disposición del creyente a dar generosamente. Este es parte de los frutos del Espíritu Santo. La capacidad de desprenderte, de dar, de ayudar al pobre, al hambriento, ya sea semanalmente en la iglesia o cuando ves a un necesitado. En 1 de Juan 3:17 dijo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo puede una persona que ve a un hermano que tiene hambre y él tiene la capacidad de darle, cómo se supone que el amor de Dios está en esa persona? Dice Juan. Mire, en el mundo, Satanás y el mundo nos tiene trampas para esclavizar a los creyentes, para esclavizarlos financieramente, para que el creyente dé poco para el reino y dé poco para los necesitados. Fíjense, en este tiempo las televisoras compiten por quitarle su dinero. No se imagina. O sea, vas al gimnasio, hay 7 televisiones. Las 7 están compitiendo porque vayas y porque compres. Y si no tienes dinero, ellos te ofrecen crédito, pero el chiste es endeudarte para que tú compres. Ahora, hago una pregunta: ¿es malo pedir préstamos o tarjetas de crédito? La respuesta es no, si una persona es sabia y tiene control financiero. Por ejemplo, los que compraron su casa pidieron un préstamo hipotecario, ¿verdad? O para comprar un carro pidieron también un préstamo, no sé, pero sacaron cuentas. Pero por ejemplo, si yo voy y pido un préstamo hipotecario para una casa que rebasa lo que yo gano, ¿será sabio o no será sabio? ¿Qué es lo que va a pasar un creyente que dice: esa casa me gusta, pero rebasa lo que yo gano? ¿Va a poder darle a Dios lo que es de Dios? No, ¿va a quedar qué? Va a quedar ahogadísimo. Y no va a quedar ni para ayudar al pobre, ni al necesitado, y mucho menos darle a Dios lo que es de Dios. No hay nada más peligroso que una tarjeta de crédito en una persona compradora compulsiva y que no piensa en el futuro. Son esos que se dejan llevar por la musiquita navideña, ¿verdad? Jingle bell, jingle no. Y ay, todo se ve, y más con música todo se ve bonito. ¿O no, hermano Refugio? Todo suena bonito, míralos, todo jingle bell. En ese momento entra el amor por todos, por los hermanos, por los sobrinos, y la tarjeta, miren, pero hasta se la acaban, sin pensar en consecuencias futuras. Hoy para vender un carro se ve todo menos realmente lo que importa: el motor, las condiciones del carro. Ponen a una rubia en un carro a toda velocidad, en un paisaje hermoso, con imágenes cambiando rápidamente y con una música que acelera tu corazón. Y dices: yo quiero ese carro 2019 o 2018. Tienes uno que está bien, pero te sedujeron a comprar el 2018. Y ahí vas a pedir un crédito y quedas esclavizado. Pero fíjense que es así. Muchos comerciales nos tientan a comprar cosas que no necesitamos, utilizando anzuelos como oferta. Gran rebaja en la ciudad de Tulare. Rebaja, miren, ya la palabra rebaja el corazón, miren, se empieza, nomás con escuchar rebaja. No necesitas, pero ya el corazón está así. Vámonos por la rebaja. O cupones, esos famosos cupones. Para todo hay cupones aquí. No necesitas, pero es que estaba de rebaja. Vi unos zapatos negros igual a estos, pero ¿saben por qué los compré? Porque estaban de rebaja. Se llega el domingo, los sugieres pasan y no, pues no hay dinero, es que ya se fue en todo en las rebajas. Y están todos, pero
esclavizados con las finanzas, esclavizados con las tarjetas. No les queda ni 10 centavos para la obra de Dios. Y es un círculo vicioso esto. Una persona que no le da al Señor porque está endeudadísimo en las tarjetas, en todas las compras, habla de un corazón centrado en las cosas terrenales. Estamos bien, los veo serios, Yo siento que ya voy a acabar el tema. Ya, hermanos, vamos a orar porque Salvador, miren, ya está hasta agachado allá atrás. Fíjense que Jesús mismo ilustró que las finanzas, el manejo de las finanzas, es un indicador confiable de cuán confiable tú eres espiritualmente para Él. Y Él dijo, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, o sea, en el manejo de tus finanzas, no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? O sea, si estás endeudadísimo y si lo terrenal lo tienes patas para arriba, endeudado, chueco, torcido, ¿cómo te voy a confiar las cosas espirituales? Dice Dios. Si lo terrenal no lo sabes manejar. Una persona endeudadísima es una persona que Dios no puede confiar cosas espirituales. ¿Vamos bien? Aunque el dinero obviamente no es ni bueno ni malo, sí es un indicador de la condición espiritual de un creyente. Y Jesús, fíjese que hiló la condición espiritual primordial, que es la salvación, con el dinero. Por ejemplo, ¿qué hizo Zaqueo cuando se convirtió? ¿Dónde se vio realmente el fruto de su conversión? En la capacidad de desprenderse ¿de qué? De sus finanzas. Dio la mitad de sus bienes. Y si a alguien le he robado, le daré 4 veces más. ¿Dónde se vio? En el dinero. Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa por las finanzas. Un hombre lleno del Espíritu Santo le da a Dios lo que es de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo tiene misericordia para ayudar a los pobres también. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la manera bíblica para obtener dinero? ¿Está difícil la pregunta? Empieza con T. Trabajan, exactamente. Esa es la manera bíblica de obtener dinero. ¿Cómo? Trabajando. Pablo dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino que juegue lotería. A ver si se saca el premio gordo. Vaya a los casinos. A veces se saca uno buena lana. ¿Dijo eso? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga, ¿para qué? ¿Para que tenga para qué? ¿Para qué? Para compartir a los necesitados. Un cristiano, hermano, no puede jugar lotería para ganar dinero, porque la manera bíblica, ¿cuál es? Trabajando. Tampoco lo puede ganar en los casinos. Ahora, miren, en este país, debido a la fragilidad que el sistema tiene, la gente le puede robar al gobierno a este país. Esto yo lo he visto. Y es un tema que he estudiado, porque como pastor tú debes de ver realmente qué cosas son lícitas para un cristiano y qué cosas no son lícitas para un creyente. Por ejemplo, las personas que tienen documentos legales, muchas personas lo que hacen es que trabajan medio año con su seguro social. ¿Sí? No voy a hablar de los que no tenemos seguro social. Hablo de los que tienen y falsifican otro. Tienen su seguro social, pero ya que llevan una cantidad, dejan de trabajar e inventan un seguro social chueco. ¿Para qué creen que lo hacen? A ver, dígame, ¿para qué creen que lo hacen? ¿Para qué creen que lo hacen? Reportan poco, meten dependientes y a final de año, ¿qué les devuelve el César? Dinero. Bueno, ahorita van a salir muchas cosas, pero solo quiero poner este punto. Jesús, pongan atención, Jesús dijo algo bien importante. Darle a César lo que es de César
y denle a Dios lo que es de Dios. Miren, a lo mejor jijiji, jojojo, pero este tema lo habló Jesús. Y pues no lo dijo en chiste, lo dijo de verdad. ¿Quién es el César actualmente? El IRS. El IRS. ¿Eso es legal? La respuesta es no, no es legal. Y la gente a final de año recibe sus recibos. ¿Sí o no? Pero la palabra dice, denle a César lo que es de César. Ahora, las personas que no tenemos documentos, ¿cuántos saben que hasta Dios es bueno en eso? De que el gobierno nos permite que obtengamos un número de seguro social llamado IT number legal. ¿Cuántos lo tienen? Para no mentir y hacer tus taxes. Mire, a mí, yo cuando hago los taxes, la persona de los taxes me dijo, ay hijo, tú eres de los más amolados para los taxes, porque te cobran pero hasta lo que no. Como $6,000. No, yo hasta casi me desmayé 3 veces. Pero dije, bueno Señor, hay que darle a César lo que es de César. Pero miren, Dios honra la fidelidad. Hace la semana pasada, la encargada de las casas dijo, miren, yo veo que ustedes tienen todo legal, y nos ofreció que nos fuéramos a ser managers a unas casas en Lindsay nuevas, casi nuevas, sin pagar renta. Mire, Dios honra cuando hacemos las cosas bien. Y cuando no, tarde o temprano se da cuenta el IRS. Y mire, no haya ni dónde ni cómo pagarlo. Caminemos derechamente como cristianos. Otros dicen, bueno, yo voy a prestar mi seguro social para que me lo trabajen. ¿Quién le dijo eso? Pero todo el mundo lo hace. A ver, vamos al IRS y preguntamos eso. ¿Me acompaña? Oiga, esta persona está haciendo esto, ¿es legal? ¿Qué? Es fraude. ¿Para qué lo hacen estas personas? Para al final de año le llegue lo de César. Pero no es legal, es ilegal esto, hermanos. ¿Estamos bien? Dele a César lo que es de César, y dele a Dios lo que es de Dios. No son palabras mías, son palabras del mismo Jesús. Malaquías 13, hubo un silencio absoluto ahorita. Malaquías 3:16, por favor. Yo sé que todos hacen todo honestamente, hermanos. Yo confío en eso. Que cada quien le da a César lo que es de César, y a Dios le dan lo que es de Dios. Dice Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dijeron ellos. Hagan de cuenta que yo les digo, dice el Señor que se han apartado todos de sus leyes. Y ustedes responden, ¿pero en qué nos apartamos? ¿En qué nos hemos de volver a Dios? Y luego ellos responden, ¿le robarán a Dios? Y así respondió Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Es como si me dijeran ustedes, ¿pero en qué hemos robado a Dios? Y Malaquías responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea, él les dijo, se han apartado de mí. La gente iba al templo, la gente leía las escrituras. Entonces, ¿en qué se habían apartado de Dios? En no dar a Dios lo que es de Dios. Y él dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado. Mire, el Señor aquí les dice que habían sido desleales porque no habían puesto lo que es de Dios en el alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un cuarto donde se guardaba el grano, la menta. Era un cuarto grande donde se ponía todo ahí. Ahora dice, traedme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Muchos dicen, ven, aquí está diciendo que si doy mis diezmos voy a tener comida en mi mesa. No, aquí está hablando de alimento en el tabernáculo, en el templo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que si la gente no llevaba grano,
no llevaba alimento. ¿Quiénes no comían? Los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que empezarse a ir a trabajar a la agricultura, a otras cosas, y la casa de Dios estaba quedando abandonada porque no había quien sustentar a los sacerdotes y tenían que irse. Ahora, ¿esto le agradó a Dios o le desagradó? Le desagradó. Dijo, esta es una evidencia de que se han apartado de mí, porque no hay sustento en mi casa para que mi casa siga avanzando. Y luego dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Fíjense la bendición de dar a Dios lo que es de Dios en nuestra casa, ahora sí. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? Es eso que impide que nuestro dinero nos ajuste y no alcanza, dice. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ese devorador se comía todas las tierras, toda la cosecha la acababa completamente. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En Nehemías 13:10, no lo abra, pero también dejaron de ofrendar. Y dice que los levitas y los cantores se fueron. Y Nehemías reprendió, dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque la gente dejó de dar a Dios lo que es de Dios. Y él reprendió y dijo, no, traigan los diezmos cada uno de vino, de aceite, a los almacenes, al alfolí. Y volvió nuevamente la casa de Dios a funcionar. Y mire, Pablo en 1 Corintios 9:13, ya para terminar, hace un patrón de conexión entre el templo y el altar con el servicio cristiano actualmente. Y dice aquí en la traducción lenguaje actual, ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. ¿Qué había en el templo? Había grano, había aceite. ¿Y quiénes comían de eso? Los sacerdotes y los levitas. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo, hablando de los que agarraban la carne y la ofrecían en los sacrificios, dice, comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. Y dice aquí, de la misma manera, el Señor Jesús mandó, Él mismo mandó, que los que predican el Evangelio vivan de este mismo trabajo. En el Antiguo Testamento el trabajo del ministro, ¿cuál era? Recibir el animal, sacrificarlo y derramar su sangre. El trabajo del ministro del Nuevo Pacto, ¿cuál es? Predicar el Evangelio de la sangre de Cristo para salvación y conversión de los pecadores. Esa es la realidad del trabajo ministerial bajo el Nuevo Pacto. Por eso dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan también ¿de qué? Que vivan también del Evangelio, conectando un patrón entre el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento con el ministerio pastoral del Nuevo Testamento. Es un patrón de conexión. Desafortunadamente, hermanos, en la historia siempre ha habido dos situaciones desagradables. Hay iglesias donde las ovejas son fieles en su dar a Dios, pero los ministros son bien corruptos. Como los hijos de Samuel, el pueblo era entregado a darle a Dios, pero sus hijos eran bien ratas, bien corruptos, el pueblo no los quería. Los hijos de Samuel eran desagradables, corruptos eran ellos. Pero también se da el caso de ministros fieles, donde las ovejas son mezquinas y no dan para la casa de Dios, y los ministros tienen que dejar la obra, como en el caso de Malaquías y en el caso de Nehemías. Los sacerdotes tuvieron que irse a trabajar y cerrar, porque la gente no estaba dando lo que le corresponde, que es de Dios. ¿De quién es? De Dios. Darle a Dios lo que ya es de Dios. ¿Vamos bien? ¿O no han superado lo de los taxes y el IRS? Como que se quedaron ahí, ¿verdad? No, ya vamos acá en la ofrenda, hermanos. ¿Para qué Dios quiere tu dinero? Si Él ya es dueño, no, Él ya es dueño del 10%. Él simplemente ve tu capacidad de desprendimiento. Mire, como en Génesis, dice que Caín
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuántos saben que Dios ya había establecido? Él ya había dicho que quería sacrificio de sangre, ya lo entendían ellos. Él ya había dicho la manera de presentarse delante de Dios, y era por medio de sangre. Los dos sabían, pero uno llevó lo que él quiso y el otro llevó lo que Dios ya demandaba. Y dice, y miró a Abel y a su ofrenda. Fíjense, a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda, ¿qué revela? El corazón del creyente. Y la ofrenda de Caín era mala. ¿Su corazón cómo era? Malo también. Tal es la ofrenda, tal es el corazón del creyente. ¿Estamos bien? Fíjense que la avaricia tiene muchas formas de manifestarse. Hay gente, hermanos, que no compra ni una medicina para el catarro para no gastar. Y me recuerda esa parábola de ese rico que almacenaba y dijo, alma mía, muchos bienes tienes. Y el Señor le dijo, pues no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Hay gente, hermanos, de veras, y yo he conocido personas que no compran ni un chicle, ni una medicina, se aguantan para no gastar. El colchón, ahí meten y meten y meten y meten y viven bien pobres, pero tienen billete. Eso habla de un corazón avariento, porque cuando no gastas ni para un chicle ni para un catarro, hermanos, y llenas y llenas, habla de un corazón que no está centrado. Ahora, no quiero decir que no es bueno ahorrar, es bueno ahorrar. Hasta Dios nos pone un ejemplo ahí de la hormiga, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán ni gobernador, pero se prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Miren, hermanos, Dios nos dice, este animalito con un cerebro tan chiquito, es capaz de pensar que si no trabaja no va a comer. Es capaz de pensar que si no tiene dinero para pensar eso, no puede usar una tarjeta de crédito, si no la puede pagar. Pero nosotros con un cerebrote así de grande, hermanos, si yo gano tal cantidad y yo me endeudo con tal cantidad, pues la hormiga nos humilla, porque ella tiene un entendimiento de que se prepara para el invierno. Ahora, no es malo usar una tarjeta de crédito siempre y cuando sea disciplinado y tenga autocontrol. ¿Vamos bien? Tampoco es malo comprar un seguro de vida, no es malo. Tampoco es malo tener fondos para la educación de los hijos. Lo que es malo es arrumbar, pero no gastarlo para nada, porque se forma un ídolo en el corazón. Y termino con 2 Corintios 8, ahora sí ya, se los prometo. Yo sé que siguen en lo de los taxes, el IRS todavía, pero hay que seguir, hermanos. Fíjense, ya Pablo nos da un entendimiento de cómo los creyentes en el Nuevo Testamento daban a Dios. Este es un tema que de verdad los cristianos ni siquiera deberían de cuestionar, el dar a Dios. Ni siquiera lo deberían cuestionar. Oiga, pastor, acabo de vender un terreno, ¿le debo de dar? No, no le des nada. Desde la palabra debo, ya de ahí ya no le des nada. Porque a Dios, no. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. La pobreza no es excusa para no darle a Dios. La viuda era pobre y le dio al Señor. Pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Otra versión dice que de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Pidieron, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como le esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, fíjense, y luego a nosotros por voluntad. Ya vimos que la ofrenda, ¿qué revela? El corazón. Ellos primeramente, ¿a quién se habían dado? Ellos primeramente ya se habían dado a Dios. Ahora, ¿les costó trabajo dar lo que es de Él? No, por eso mire, cuando cuesta desprenderse
darle a Dios lo que es de Dios. Habla de un corazón que realmente no se ha entregado totalmente a Dios. Y dice, y luego a nosotros por voluntad. En el verso 7 dice, por tanto, como en todo, fíjense, abundáis. Eran ricos en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundéis también en esta gracia. Y en el verso 9, vea lo que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre siendo rico. Ahora mire, deje yo le explico algo. Cuando habla que Dios se hizo pobre siendo rico, y es algo muy importante que debemos aquí entender, Él al despojarse de su divinidad y al hacerse hombre, Él ya era pobre. Aún hubiera sido el rey de Inglaterra, ya era pobre. Al tomar la forma de hombre se empobreció. ¿Por qué? Porque Jesús, y esto los comentaristas lo han estudiado, Jesús no nació en un hogar de clase baja, de clase en extrema pobreza. Nació en un pesebre no porque no tuvieran dinero para pagar otro lugar, era que todo estaba ocupado. Era para resaltar su humildad. Pero José era carpintero. En aquel entonces, ser dueño de una compañía o de una carpintería, que la traducción más exacta es que se dedicaban a la construcción. Era un constructor. Los pobres eran aquellos que no tenían nada. Pero José tenía varios hijos. Se cree que obviamente tenía sustento. No era de clase alta tampoco, era de clase media Jesús. Porque todas las personas que poseían un negocio eran de una clase media, que podían comprar ciertas cosas. Cuando José muere, muy seguramente le heredó la compañía de construcción. Por ejemplo, aquí los que tienen compañía de construcción no son pobres, son clase media. Pero los últimos 3 años de Jesús, muy seguramente Él renunció y dependió completamente del sostenimiento de las personas. Pero sus 30 años, desde la infancia y juventud, vivió bajo el cobijo de su padre, dueño de esa compañía. Aquí lo que quiere decir se hizo pobre es que se despojó de su divinidad. Esa es la pobreza que está resaltando aquí. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque tampoco es malo que una persona que trabaja tenga. Dios lo dio todo para el disfrute, el oro, la plata. Lo que Dios resalta aquí es el corazón de las personas. Entonces, así como Cristo se despojó, dice, y luego nos comparte en Filipenses, haya en nosotros este sentir que Él, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces nos está diciendo, si ustedes ya conocen cómo es nuestro maestro, que no se aferró a nada, que se despojó, esta actitud debe de tener ustedes también. No aferrarse a los bienes materiales y tener esa actitud de despojarse de las cosas también. Es lo que Pablo nos está resaltando aquí. Ahora, por último, porque muchos ponen primero la bendición del dar, pero por último cierro con esto. Cuando tú le das a Dios, Dios te bendice. ¿Sí? Yo lo pude ver resaltado desde el principio, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar. No, lo pongo al final. Si realmente tu corazón le da a Dios lo que es de Dios, Dios te bendice. Por eso aquí en la palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Jesús mismo dijo en Lucas 6:38, den y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán vuestro regazo. Muchos cuando levantan el diezmo citan este. ¿Qué significa en vuestro regazo? Habla cuando Ruth llevaba su manto, cuando lo ponías aquí, a las señoras les echaban grano y se llevaban el grano para comer, pero cuando habla de remecida, habla de, por ejemplo, un frijol que no tiene piedra, que no tiene ramas, cabe más. ¿Sí me explico? ¿Qué cabe más? ¿El frijol sucio o el limpio? Te llevas más el limpio. Es lo que está diciendo aquí. Ahora dice, con la medida con la que medís, os volverán a medir. Una traducción más clara dice, la cantidad que tú des es la cantidad que recibirás a cambio.
Jesús lo dijo. Pablo también dijo, el que siembra escasamente ¿qué? Segará. Y resumo, Dios es dueño de todo el dinero. Realmente a Él no le estamos dando nada. Ahora, Dios ha establecido maneras bíblicas para desprendernos de nuestro dinero, para cuidar nuestro corazón de la avaricia. Uno es darle a Dios lo que es de Dios, ya sea el 10% o más. Y el otro es ayudando al pobre y al necesitado. Cada uno tiene su lugar. ¿Oramos? Padre, te damos gracias.